Míralo bien. Juan no es una víctima de la mala suerte, ni un hombre al que el destino simplemente decidió pisotear. Juan es un ladrón. Pero no un ladrón común de mercados o caminos. Es un saqueador que intentó robarle el fuego y la esencia a los mismos dioses. Aníbal. Preguntaste cómo murió. Pero en este canal no nos conformamos con la superficie. La verdadera pregunta, la que debería helarte la sangre, es ¿qué hizo este hombre para merecer 4 años de tortura física y espiritual antes de siquiera ver la cara de la muerte? Mucho antes de ser esa cáscara gris y esquelética que has visto cruzar el río de aguas negras, Juan era un hombre de carne, hueso y una ambición que no cabía en su pecho. Habitante de los valles centrales, caminaba por el mundo con una sombra más pesada que la de los demás. Juan no era agricultor, aunque conocía la tierra. No era guerrero, aunque sabía cómo matar en silencio. Juan era un profanador. Se dedicaba al comercio de lo prohibido. En un mundo donde el respeto a los antepasados era la ley suprema, donde una tumba era un recinto sagrado inviolable, Juan veía solo un mercado abierto. Deslizaba las pesadas losas de piedra durante las noches sin luna, ignorando los sellos de copal y las advertencias de los sacerdotes. Robaba el jade de las bocas de los muertos, esas piedras verdes que debían ser el corazón de los difuntos en su travesía. Arrancaba los amuletos de obsidiana que protegían las almas. Y lo más imperdonable, robaba los huesos más antiguos para venderlos en las sombras como reliquias de falsa protección. Juan creía que la muerte era un error, un fallo en el diseño del universo que podía evitarse si acumulaba suficiente energía residual de otros. Su casa no olía a hogar, olía a tierra removida, a humedad de cripta y a una descomposición que se le había metido bajo las uñas y que ningún agua podía limpiar. Sus ojos, inyectados en sangre por las noches de vigilia, buscaban en los códices robados una forma de blindar su propia alma. Juan no quería ir al Mictlán. Juan quería ser un dios en la tierra, alimentándose de la esencia de aquellos que ya no podían defenderse. Llegó el 2 de noviembre. El día en que el velo entre los mundos es tan delgado que los susurros de los muertos se confunden con el viento. Juan estaba en su sótano, rodeado de sus tesoros malditos, convencido de que su magia lo hacía invisible a los ojos de la parca. Pero Juan no murió de viejo, ni de enfermedad, ni por el acero de un enemigo. Murió porque la tierra misma no pudo aguantar más el peso de su mentira. Sus vecinos cuentan que a medianoche escucharon un crujido espantoso, un sonido que describieron como si una montaña de cristal se rompiera en 1.000.000 de pedazos. El suelo bajo los pies de Juan se volvió líquido. No era agua, era un lodo negro hecho de las cenizas de todos los que él había profanado. Fue succionado por un vórtice de humo y polvo. Sus gritos, esos que intentó evitar durante toda una vida, se apagaron al instante cuando sus pulmones se llenaron de ceniza volcánica y aire viciado de tumba. Al abrir los ojos del otro lado, Juan se dio cuenta del error de su arrogancia. Su viaje no sería un descanso, sino un pago meticuloso. Mictlantecutli sentenció que Juan debía cruzar los niveles sufriendo cada segundo de la degradación que él había causado a otros. Cada paso por el cerro de obsidiana le recordaría los amuletos robados, cada ráfaga del viento helado le devolvería el frío de los huesos que vendió. El viaje duraría 4 años, el tiempo exacto para que cada recuerdo robado fuera arrancado de su piel por los jaguares del inframundo.
Tras la agonía de los niveles que ya conocéis, Juan llegó finalmente al 9º estadio. Allí, en una caverna donde el aire es tan espeso que duele respirar, se encontró frente a frente con el dios de los huesos. Mictlantecutli no lo aniquiló. Eso habría sido un regalo. El dios le devolvió la vista por última vez, para que viera la inmensidad de las tumbas que había vaciado, convertidas ahora en la arquitectura del propio infierno. Has querido ver lo que los mortales no deben ver. Ahora serás el testigo eterno de mi reino. Y su voz hizo que los últimos restos de carne de Juan se desprendieran de su cara. Sus ojos, esos ojos azules que antes brillaban con codicia, siguen hoy abiertos, fijos en el trono. Ayúdame. Viendo cómo llegan otras almas, recordando eternamente que en este lugar el único Señor es el tiempo y que Juan ya no tiene nada de él. Aníbal, ahí tienes la verdad de tu viajero. Juan no murió porque le tocara, murió porque la tierra se abrió para reclamar lo que él le había quitado. Suscríbete a Terroríficamente si tienes el valor de seguir bajando con nosotros.